Perdí mis lentes. Así, perdí mis lentes. Según yo los dejé en la alberca infinita y no puedo acordarme, así que no tengo lentes. Ese fue el saldo del Marina Bay Sands. Investigué sobre un hostal nuevo porque el primero que me quedé no me fascinó. Este es un hostal que no es tan barato como el que me quedé, pero supuestamente está mejor, así que vamos para allá. Mira cómo todos caminan en silencio, pero en general los singapurianos caminan en silencio y todos así en la misma dirección, muy tranquilitos. El metro de Singapur está limpio, a precio razonable. Hay unas estaciones donde puedes cargar tu celular, lo que quieras. No se puede comer ni tomar adentro. Y también están prohibidos los durian, esa fruta apestosa que huele a popó. La estación de metro que está cerca del hostal es la misma que de hecho está cerca del otro hostal en el que me quedé, nada más que este está en un barrio más abajo, el cual se me olvidó el nombre, pero se lo pongo aquí. A mover la colita. Pues este es el hostal y la verdad no está nada mal. Esta es mi cápsula con una mesita para la computadora en la noche o tus libros, lo que quieras. Conector ahí para la luz. Oye, está bastante bien, ¿eh? Me tocó la de arriba, eso sí, no me encanta. Ay, cabrón, casi me caigo. Ahí está. Que está bueno, ¿eh? Lockers para los zapatos. Este es el mío. Y los baños, miren. Está bastante bien, ¿eh? Y tenemos una vista del Taj Mahal. Oigan, me encantó el hostal. Sé que acabo de hacer check-in, pero luego se siente con un hostal está padre. Además está nuevecito, mucho mejor que el primero en el que me quedé. Es más caro, regularmente cuesta el doble del otro, pero aquí te dan toalla, te dan agua y el desayuno no sé si está mejor. Pero las instalaciones están 1000 veces mejor, más limpias, más modernas. Ahorita que es la Fórmula 1, es que no les he contado, viajeros. Hoy empieza la Fórmula 1 aquí en Singapur. Son 3 días, la carrera, ahora sí que el Grand Prix es el domingo en la noche. Yo la verdad no tenía ni idea, entonces el domingo me voy, pero voy a ir porque además hay conciertos y todo, pero eso se los tengo reservados. Entonces por eso está más caro este fin de semana todo el hospedaje aquí en Singapur y pagué un poco más por ese hostal. Además el barrio en el que está increíble. Nomás pasé y ya me gustó. Chequen nada más. Esta de aquí es la Mezquita del Sultán, la mezquita más grande de Singapur. Se puede visitar aunque no seas musulmán, solamente hay horarios restringidos porque cuando no esté la gente rezando, ahorita está cerrada ya por el resto del día. Entonces no sé si se me va a hacer entrar, pero por ahora no se puede. Está bonita, ¿eh? Vean por favor esta calle, es el cielo o el infierno, dependiendo cómo lo quieran ver. Aquí hay comida, hay drinks, hay lugarcitos. One where? Oh no, thank you. Oh no. No. Thank you. Un kebab $5. Encontré algo mejor que un kebab y es que vi un pedazo de paraíso justo enfrente de mí. Y ustedes me comprenderán, viajeros, cuando se tiene tiempo fuera de la tierra amada, fuera de la patria, un lugar como este, bueno, además está gigante. Permítanme, con ustedes. Encontrar un restaurante mexicano es como haberte muerto, irte al paraíso. Y lo que quiero es una michelada, entonces quiero investigar si aquí hay una michelada, y si hay una michelada hasta beso le doy a la mesera y todo.
Momento de las compras, viajeros. Estoy llegando al centro comercial más famoso, o probablemente el más famoso de Singapur. Se llama Ion Orchard o Ion Orchard, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, aquí viene todo el mundo al shopping. Y toda esta calle que se llama Orchard Road mide más de 2 kilómetros de puro shopping. Pero bueno, yo vengo por un par de artículos innecesarios como mi boleto a la Fórmula 1 que lo puedo comprar aquí. Y además, como perdí mis lentes, pues busquemos unos lentes. A ver, vamos a ver si me encuentro unos que no estén tan caros, hijo, porque ya de mi Travel Pass casi está borrada la banda magnética. Aquí los precios suben junto con los pisos. Entre más arriba, más grande es la tajada y la sangrada. Hola. Do you have tickets for the Grand Prix for tomorrow, walkabouts? Sorry sir, for 16 we already stopped selling the tickets since yesterday at 8 p.m. Pues que ya no hay, que aquí, digo, que no sabe si hay o no, pero que aquí ya no los venden porque ya hoy empezó la Fórmula 1, entonces tengo que ir al lugar donde es el único lugar donde ya los venden. Espero tener suerte. Mientras tanto les enseño un poco del centro comercial y vamos por unos lentes, ¿no? Olvídense de los lentes, viajeros. Quiero mi boleto para la Fórmula 1, entonces voy a ir pues al lugar, a la puerta 3, a ver si consigo por lo menos uno. Ya me había hecho ilusión de ver los coches pasar a toda la velocidad. That's it. Thank you. Se pudo después de una hora de hacer fila. Escuchan los coches. Oigan, ya tengo aquí mi boleto. Este es para mañana. Hay distintos tipos de boletos. Si quieren sentados, tienen que comprarlos con anticipación porque son los que se agotan. La gente que realmente ve la carrera. Se llaman walkabouts si estás parado y hay lugares para ver la carrera, pero en general es como para estar en la fiesta y el concierto de la noche. Así que nos vemos mañana en la Fórmula 1. Buenos días, viajeros. Antes de irnos a escuchar el ruido de los autos y la adrenalina, vengo a Chinatown, que es de los lugares que me faltaba visitar aquí en Singapur. Y como pueden ver, el sol por primera vez está tocando mi piel en una semana que estoy aquí en Singapur, lo cual me hace muy feliz. Este lugar, Chinatown, es un barrio perfecto para comer y la comida callejera o los puestos o restaurantes callejeros que les llaman hawker, algo así, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero es el término y es lo que vamos a probar. Chinatown es un barrio con mucha personalidad, ideal para comprar recuerdos o buscar curiosidades. Si desean saber más sobre la historia del barrio, visiten el Chinatown Heritage Center. Hay varios lugares que visitar, entre ellos llamativos templos. Mooncake. Okay, yeah. Esto se llama mooncake y es un pan, o sea, pan de luna, así se llama, y se hace para una festividad china que es en esta época, estamos en septiembre, a finales de septiembre, que se llama el Festival de Mediados de Otoño y lo venden, es muy muy popular. De hecho las mejores panaderías hacen, los hoteles, los restaurantes, todo el mundo hace su versión del mooncake y se pelean por ser el mejor y algunos vienen en unas cajas muy bonitas y muy decoradas y todo y la gente le gusta regalarlos, son muy populares y muchos de ellos ofrecen así una probadita gratis, así que si van como a 20 puestos ya se comieron uno gratis. Okay, Thank you, bye. Bye bye. Oigan, hay wifi gratis aquí en Chinatown, nada más tienen que poner su teléfono y les mandan un mensajito y se conectan. Ya hasta hice Periscope y todo y estoy subiendo cosas a mis redes, que si no me siguen en mis redes, tómala, tope borrego. Viajeros, este es el Chinatown Street Food o calle de comidas de Chinatown. Aquí también pueden venir a comer, hay muchos puestos, la comida no es cara, pero yo les tengo un lugar mejor que está muy cerquita de aquí y al cual van más locales y está muy recomendado. Esto es comer
barato en Singapur, digamos. Yo creo que Singapur es el mejor lugar para probar los mercadillos, la comida informal, aunque la verdad está todo bastante bien, pero es que los niveles de limpieza y de higiene son altísimos. Entonces, mis tips son, vean los puestitos donde haya fila, fórmense o caminen, vean lo que está comiendo la gente y si algo se les antoja, pregúntenle dónde lo compraron. A mixed duck rice. You want sauce? Yes. Some honey sauce. Okay, 450. Go on, huh? Thank you, welcome. Thank you. Thank you, welcome. Can I sit here? No. No? No, okay, okay. Ok. Yo me pedí esto que es un arroz con pato. Solo $4.50, que son más o menos un poquito más de $3. Y mi refresco que me costó $1. O sea, bien barato, hijo. Vamos a ver si está bueno. Pues sí está bueno, ¿eh? Aquí hay que compartir, miren mis amigos. Exactamente, bien amables. Van a encontrar de todo, todos los tipos de comida, tailandesa, japonesa, obviamente la comida tradicional de Singapur. Y esto es lo mejor. Bueno, bonito y barato. Pobre patito. Creo que eso es el pato más barato que me he comido en mi vida. Aunque por alguna extraña razón, en estos centros de comida, Hacker, no hay servilletas. No sé por qué, así que carguen con las suyas, con unos Kleenex o algo, porque... Es más, hasta podría pedir otro platillo, pero ando gordito, entonces mejor no. Viajeros, llegó a la hora, vámonos a la Fórmula 1. Les cuento, miren, la Fórmula 1 aquí en Singapur, el evento dura 3 días. Hoy es el segundo, obviamente, y es la ronda de calificación y esa es la que voy a ir a ver. Además, en el evento hay conciertos de talla mundial. Hoy va a tocar Maroon 5. Lo que tiene de especial esta carrera de Fórmula 1 en Singapur es que se hace de noche y en la calle. Es un circuito callejero, cierran muchísimas calles y se puede oír por toda la ciudad los motores de la Fórmula 1 y la verdad como que hay muy buen ambiente. Así que aquí está mi boletito. ¡Vámonos! Miren, les voy a decir el programa de hoy. A las 6 de la tarde, porque estoy llegando a las 6, es la práctica número 3. A las 9 es la ronda de calificación y a las 11 es el concierto. El tipo de boleto que compré se llama Walkabout y es pues para caminar. O sea, no tengo asiento, nadie aquí tiene asiento. Somos miles y miles de personas que caminamos como dentro de la feria y hay ciertas zonas donde te puedes asomar a ver la carrera, pero no es sentado. Oigan, está bueno esto, ya me compré mi cervecita, estoy aquí, vean nomás, atardeciendo, el día más bonito que me ha tocado en Singapur. Allá está el escenario principal, acá está el escenario secundario, hay restaurantes, cerveza, hay todo, aquí hay todo, es pura diversión. Espero no ponerme muy borracho, viajeros, porque si no van a escuchar del mexicano que se arrojó a la pista. ¡Vamos, Checo! ¡Vamos, Checo! No, ve qué chulada, por favor. La verdad no pensé que fuera a ser tan increíble, porque aparte de la carrera, el ambiente está increíble, el lugar, o sea, una carrera en medio de esta ciudad tan impresionante. Sé que el circuito de Singapur no es de los más importantes, pero yo lo estoy disfrutando muchísimo. Y el Merlion tiene mapping, le pusieron mapping para esta ocasión especial y la verdad se ve bien padre. Oigan, pues la neta sí hay muchísima gente, pero está impresionantemente bien organizado. Todos los caminos, la seguridad, todo está súper tranquilo.
Estoy impresionado, está muy bien organizado esto a pesar de la cantidad enorme de gente. Ya faltan pocos minutos para que empiece la ronda de calificación, así que me voy a ir allá a donde se ve. Esa es la ronda de clasificación, o sea, lo que intentan es hacer el mejor tiempo posible para mañana en la carrera arrancar en una posición más adelante, lo cual les hace ganar tiempo a la carrera. De verdad que se siente bien padre. México está presente con Checo Pérez. ¡Vamos, Checo! México te apoya, Banamex te apoya. Está España, obviamente, que tiene unas superestrellas. El favorito es este chavo de la escudería Ferrari, Sebastián Vettel. Mira ella. Say hi. Se está saludando, se está metiendo en mi selfie, mi video. Se esconde. Número 12 para España, 13 para México y 14 para España también. Más o menos. Yeah, it just seemed to come in the end, and I was very happy that I made it to the finish line. Me despido de Singapur con un gran sabor de boca. Esta pequeña nación es limpia, segura, llena de atracciones para el viajero solitario, en pareja, con amigos. Me parece perfecto para un viaje en familia y a mí me deja una gran lección. Y es que una de las cosas que más me gusta de viajar, además de conocer otra gastronomía, otros idiomas y otras culturas, es poder darte cuenta que no todos vivimos igual y que hay gente que vive mejor y peor que tú. En el caso de Singapur, me parece increíble cómo han logrado en tan pocos años mejorar abismalmente su economía y por lo tanto su calidad de vida. Y eso me parece ejemplar. Pero para eso se necesita un gobierno visionario, un buen gobierno y obviamente unos ciudadanos comprometidos. Y creo que nosotros estamos pagando muy caro el desentendimiento. Gracias por eso, Singapur. Ya puedes adquirir por tiempo limitado las botas viajeras de Alan por el Mundo en nuestra tienda en línea. Además de increíbles productos que hemos diseñado en colaboración con talentosos diseñadores 100% mexicanos. Recuerda que enviamos a cualquier parte del planeta.